tierra. ¿Y dónde está enterrada tu raíz? Chiquinie chupachona dilla, y songo bicha. Tu ombligo de tierra. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desquebraja, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Así dice Nezahualcóyotl. Maipita kanki, Iwanka kanki, urpi urpilita, urpi munasqueta, Ripuyanquichu, Chincayanquichu, urpi urpilita. Ombligo de tierra. Flaca, tilica, pelona, calaca, catrina, huesuda, sin dientes. A mí no me asustas con el petate del muerto. Uy, 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 espántame, panteón. Si bien que te mueres de miedo, o de alegría, o de coraje, o de envidia, o de amor, o de a de veras. No para siempre en la tierra. Las fiestas de muertos son el ejemplo vivo del sincretismo resultante de las culturas mesoamericanas y del mundo que llegó del otro lado de las aguas, de las religiones politeístas, del México de más antes y de la religión católica. Su carácter lúdico asombra a quienes desde afuera lo miran. Esta especie de coqueteo con la muerte es herencia de la cultura mexica, pues ella no entendía la muerte como un fin, sino como un inicio. Se volvía a nacer en el mundo de los muertos, y era la forma de morir la que designaba el lugar a habitar en el inframundo. Como reminiscencias de este pasado es que la llegada de los muertos se hace también por turnos. Así pues, como ya se sabe, el 31 de octubre llegan los niños chiquitos. El primero llegan los grandes para partir el 2 de noviembre de regreso al mundo de los muertos. Hasta el próximo Chantolo, Todos Santos o Fiesta de Muertos. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra. Muy buenas tardes. Esto es Ombligo de Tierra en su humilde homenaje a todos nuestros muertos, a los suyos y a los míos, porque ya viene la fiesta de muertos. Esto es Ombligo de Tierra. Yo soy Mardonio Carballo y a nombre de todos los que hacemos este programa les doy la bienvenida. Guantojo Antiyolpaquin Pampanican Timitzelian. Bienvenidos. Ombligo de tierra. ¿Cuántas veces le cantamos a la muerte? La muerte como la vida son las grandes musas de la poesía universal, pero por eso está con nosotros Irma Pineda, grande entre las grandes, poeta de Juchitán que viene andando hasta acá para platicarnos de dos cosas, la muerte y la poesía, y por supuesto de lo que ella quiere hablar. Irma Pineda, poeta zapoteca, ¿cómo estás? Pues muy bien, Mardonio, muchas gracias. Gracias a toda la gente que está del otro lado haciendo posible este programa y gracias por habernos invitado. Pues aquí estamos para platicar un poquito acerca de la muerte, de la poesía, como bien has dicho. Creo que la muerte es uno de los temas que más abordamos los poetas, así como la vida, el amor. La muerte siempre está presente en nuestro quehacer literario. Y bueno, como muestrita de esto que me estás diciendo, ¿por qué no nos lees algo que ya estás como preparada, dispuesta a regalarnos un poco de tu canto palabra? Yigibanish kendagutilu, raringa zuyu, na amana katiyagayosho, cabeza, yibige tusikatibiulu. Al despertar de tu muerte, me verás aquí, convertido en un árbol viejo, que espera tu retorno de colibrí. Ah, bueno, Irma, eso es increíblemente bello. Platícanos en la cultura zapoteca, Irma, a la que perteneces y de que seguramente esa cultura estará orgullosísima de tener una mujer
tan bella y tan hermosa como tú. Platícanos cómo es este encuentro con la muerte, con los muertos, porque creo que cambia un poco con ustedes, ¿no? Hay varias fechas dedicadas a los muertos. Sí, la cultura zapoteca tiene una relación muy especial con los muertos, como en todo lo que vivimos, en la cultura de los vinizá, los zapotecos. Hay un mutualismo, hay un eterno dar y recibir, y sucede así también en esta relación que establecemos entre los vivos y los que se han ido a otro mundo, que no es la muerte como una desaparición total y definitiva, sino miramos la muerte como este traslado a otro entorno, un traslado a otro hábitat nada más, ¿no? Incluso por eso pensamos que la gente cuando regresa, que en algún momento regresa, pues viene convertida, depende de lo que haya hecho en su vida o cómo se haya portado en su vida. Si se portó bien, si fue una buena persona, regresa pues en las alas del colibrí, en las flores, en seres hermosos, ¿no? Y por el contrario, si fue una persona mala, injusta, pues bueno, también regresa como los seres despreciables que habitan la tierra, ¿no? Y hay dos momentos muy importantes de convivencia con los muertos. Uno que es el que llamamos Yandú, que es una época que ocurre a finales de octubre, básicamente los días 30 y 31 de octubre, donde pues se recibe en casa a los muertos, donde ellos habitaron. Ahí se les acostumbra a poner una ofrenda con alimentos, bebidas y cosas que ellos disfrutaban en vida, ¿no? Frutas, las cosas que a ellos les gustaban. Se les recibe con un banquete, se les espera con lo que ellos disfrutaban en vida. Y hay un segundo momento que es el de Navana, en Navana, que ocurre en un tiempo cercano a la Semana Santa, que es cuando la gente que aún está en este mundo devuelve esa visita de los muertos, y entonces somos nosotros quienes vamos al panteón, quienes vamos al Yoba, que es la casa de los muertos. Vamos con cosas para compartir con ellos también, tamales, mezcal, bebidas, con las cuales pues hacemos otra pequeña fiesta ahí